¿Quién fue Friedrich Hayek? Bueno, es una de las figuras más complejas, digamos, del pensamiento del siglo XX. Pero para entenderlo de verdad, hay que olvidarse de la idea del ideólogo. Mejor pensemos en él como un investigador, ¿no? Alguien en una odisea intelectual que dedicó toda su vida a resolver un solo y profundísimo acertijo. Y ese acertijo, esa es la pregunta que lo movió todo, que impulsó toda su obra. Es esta: ¿cómo es posible? ¿Cómo es que millones y millones de personas, cada una con sus propios planes, sus propios conocimientos, logran coordinarse para crear este orden social tan intrincado que vemos a nuestro alrededor? Y todo esto sin que nadie, absolutamente nadie, esté al mando. Ok, entonces para ir encontrando su respuesta, vamos a seguirle el rastro, vamos a ver su trayectoria intelectual a través de 6 etapas clave. Primero, su fascinación con este acertijo. Luego, cómo la economía fue su primer campo de batalla. Y al final, veremos cómo todo esto lo llevó a una teoría social muchísimo más grande. Muy bien. Para entender a Hayek, lo primero es lo primero. ¿Cuál era su motivación? ¿De dónde partió todo? Aquí su biógrafo, Bruce Caldwell, nos da una pista, que es, de hecho, fundamental. Dice que Hayek era tanto un acertijo en sí mismo como un investigador de acertijos, alguien que siempre se topaba con obstáculos al tratar de entender cómo funciona este organismo tan complejo que es la sociedad. O sea, él no partía de una ideología, para nada, partía de una curiosidad inmensa. Veía la sociedad como algo vivo, complejo, y su misión era, desentrañar sus mecanismos ocultos. Y bueno, ¿por dónde empezó a atacar este gran acertijo? Pues por el campo de la economía, y más específicamente por el estudio de los ciclos económicos. Al principio, su teoría del ciclo económico tenía una idea central: el dinero. El dinero era el factor que desordenaba todo. Él decía que el problema no era solo la inflación, o sea, que todo subiera de precio. No. El problema real era cómo el dinero distorsionaba los precios relativos. ¿Qué es eso? Sencillo, el precio de un tractor comparado con el de un coche, por ejemplo. Cuando esos precios se distorsionan, envían señales equivocadas a la gente hace malas inversiones y ¡pum!, ahí vienen las crisis. Y fue justo ahí, al meterse de lleno a entender cómo funcionaban los precios, que Hayek tuvo, la que quizá fue su idea más importante, una idea que le cambió por completo la dirección a todo su pensamiento. Él lo bautizó el problema del conocimiento, y la idea es crucial, a ver si la podemos desglosar. El verdadero desafío de la economía no es tanto un problema de logística, de cómo repartir las cosas. No, el verdadero problema es cómo una sociedad logra aprovechar toda la inmensa cantidad de conocimiento que está disperso entre millones de personas, un conocimiento que ningún planificador, por más genio que sea, podría jamás juntar en un solo lugar. Y esto nos pone frente a dos maneras totalmente opuestas de ver las cosas. Por un lado, tienes la planificación central, que parte de la idea de que todo el conocimiento se puede juntar arriba, en la cima. Y por otro, tienes el sistema de precios, que funciona justo con la idea contraria, que el conocimiento está disperso por todas partes. En esta segunda visión, los precios son como una especie de red de telecomunicaciones súper eficiente. Resumen un montón de información local y permiten que millones de personas se coordinen sin necesidad de que cada una sepa todos los detalles de todo. ¡Es genial! Pero ojo, no estamos hablando de conocimiento de enciclopedia. Hayek insistía mucho en que una gran parte de este conocimiento es súper local, muy específico de un momento y un lugar. Es subjetivo. Y muchas veces es tácito. ¿Qué significa eso? Es ese saber hacer las cosas que tenemos, pero que nos cuesta un montón poner en palabras. Y ese conocimiento está, sí o sí, distribuido entre toda la gente. No hay forma de centralizarlo. Y claro, esta idea del conocimiento era pero tan potente, que a Hayek ya no le bastaba la economía. Lo obligó a salirse de su campo para buscar respuestas en otros lugares. Esta línea de tiempo nos cuenta esa historia, su evolución. Fíjense, arranca en 1937 con Economía y Conocimiento, donde plantea el problema. De ahí, salta a criticar esta idea de aplicar los métodos de la ciencia, como la física, a la sociedad, algo que él veía como ingenuo. Después, se fue todavía más profundo y se puso a explorar la propia mente humana como un sistema complejo.
Y con todo eso, al final, construyó una filosofía política que amarraba todas estas ideas. Un viaje increíble. Y de todo este viaje, que pasó por la economía, la filosofía, la psicología, de todo eso surgió una teoría que lo unificó todo, la que se convirtió en la pieza central de su pensamiento. El concepto es orden espontáneo, y es una idea súper elegante. ¿A qué se refiere? A sistemas que son complejos, que funcionan y que son el resultado de lo que hacemos los humanos, pero no de que alguien los haya diseñado conscientemente. El ejemplo clásico es el de un sendero que se forma en un parque. Nadie dijo, oigan, vamos a hacer un camino por aquí. No, simplemente miles de personas, una por una, eligieron la ruta más corta o más fácil y con el tiempo, ¡zas!, apareció el camino. Eso es un orden espontáneo. Y una vez que lo piensas, este fenómeno está por todas partes. El lenguaje, por ejemplo. ¿Quién diseñó el español o el inglés? Nadie. Es una estructura súper compleja que evolucionó con la interacción de la gente. Lo mismo pasa con el derecho, con las comunidades de científicos, con nuestra propia mente. Y bueno, el ejemplo más claro y moderno que tenemos hoy, por supuesto, es Internet. A ver, esto nos lleva a una pregunta bien interesante. Una que le pega a una de las ideas base de la economía tradicional. Si los mercados son un orden espontáneo, ¿de verdad necesitan que cada persona que participa sea un genio de las matemáticas, un calculador perfecto y súper racional? Pues la respuesta, según los experimentos de Vernon Smith, que por cierto se ganó un Nobel por esto, es un no rotundo. Y lo que descubrió es sorprendente. Demostró que incluso con personas que están poco informadas, que cometen errores, que no entienden del todo lo que pasa, si interactúan siguiendo las reglas de un mercado, el resultado de todos juntos es increíblemente eficiente. Es como si el sistema fuera más inteligente que la suma de sus partes. Al final, todo encaja. Las ideas gemelas, como él las llamaba, de evolución y orden espontáneo, se unen para formar la gran teoría de Hayek. En su visión, las instituciones sociales, como las leyes o los mercados, no son máquinas que alguien diseñó. Son más bien como ecologías, ecosistemas que evolucionan, donde las reglas y las prácticas que funcionan mejor para coordinarnos son las que sobreviven y se extienden. Y con eso llegamos a su legado, porque Hayek no es una figura de museo, para nada. Sus ideas hoy son más relevantes que nunca, porque de alguna manera anticiparon campos científicos que en su época apenas estaban naciendo. Toda esta manera de pensar en sistemas complejos que se autoorganizan, donde el orden emerge de abajo hacia arriba, ese es exactamente el lenguaje que hoy usa la ciencia de la complejidad y la economía computacional basada en agentes, dos campos que están en la pura vanguardia. Miren, la conexión es increíble si comparamos lo que él decía con modelos de computadora modernos como uno llamado Sugarscape. Hayek hablaba de personas distintas, con conocimiento local. Bueno, el modelo programa agentes así. Hayek hablaba de que de ahí surgían patrones sociales. El modelo los cultiva en una simulación. Es casi como si la tecnología de hoy nos permitiera ver en una pantalla las intuiciones que Hayek tuvo hace más de 70 años. Y si queda alguna duda, si se necesita un ejemplo del mundo real, bueno, no hay uno más potente que la World Wide Web. Piénsenlo, nadie la diseñó por completo, no tiene un jefe, un CEO, y sin embargo, es una estructura de información gigante, compleja, funcional, que crece y evoluciona sola a partir de lo que hacen miles de millones de personas. Es el ejemplo perfecto del orden espontáneo de Hayek. Y bueno, el solo hecho de intentar resumir un viaje intelectual tan complejo en unos pocos minutos nos pone frente a un desafío parecido al que Hayek estudió. Nos obliga a darnos cuenta de la tremenda complejidad del mundo y de los límites de lo que podemos entender. Y eso nos lleva directo a la reflexión final. Después de todo este viaje, la pregunta que Hayek deja en el aire es profunda y la verdad un poco desafiante. Si nuestro mundo, la sociedad, la economía, incluso nuestras mentes, si todo eso son órdenes espontáneos y complejos, entonces, ¿cuáles son los verdaderos límites de nuestra capacidad para controlarlo todo, para planificar, predecir y dirigir nuestro futuro? Es una pregunta que hoy, en un mundo tan interconectado y que cambia tan rápido, resuena quizá con más fuerza que nunca.